Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hermanos, hoy yo quiero salirme un poco de lo típico de un predicador, porque yo no soy un predicador convencional. Yo he aprendido a lo largo de estos años, ya 40 años, de llevar el mensaje por el mundo en silencio, discretamente. He aprendido a discernir y a sentir los latidos del corazón de los pueblos. Y yo creo que los evangélicos no podemos encerrarnos en una burbuja de indiferencia, que hay una realidad en el mundo que no podemos ignorar. La iglesia no debe ser un grupo de gente encerradas en un edificio, en una casa, en un templo, cantando, gritando y hablando en lenguas, celebrando mientras afuera de sus paredes hay una realidad distinta. Hay gente muriendo, tanto física como espiritualmente. Por eso hoy quiero hablar acerca de la realidad que vive nuestra América Latina en cuanto a la presencia de grupos terroristas que han encontrado en nuestros países, en nuestro suelo, un lugar abonado para operar y minar, sobre todo en la niñez. Los niños siempre han sido la materia prima de estos grupos ideológicos que saben que los niños son el futuro de las naciones y entonces son los que van a fomentar el bien o el mal en los pueblos. Eso lo hizo Fidel Castro y se llevó a los niños a lo que se llama la isla de la juventud para adoctrinarlos en la doctrina marxista, comunista, atea, que son hoy los que quedaron defendiendo la revolución de Fidel aún después que él murió. Aunque ellos mueran de hambre, mientras la cúpula cubana vive una vida saudita, comiendo lo que ellos nunca van a poder comer, viajando por el mundo en yates, bañados en lujo, mientras el cubano de a pie se arroja al mar en balsas improvisadas para huir de ese infierno socialista comunista que implantó Fidel Castro desde 1959 con su revolución 24 de julio. Eso lo hizo también Hitler con la juventud hitleriana, que cuando la guerra estaba ya tácticamente perdida, fueron esos niños los que salieron armados, disfrazados, vestidos de soldados nazis para defender a su Führer. Eso también lo hizo Osama Bin Laden y fundó Al Qaeda, que entre los muchos atentados también fueron los responsables de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. O como Abu Bakr, que fundó ese grupo terrorista ISIS, sanguinarios, asesinos, despiadados que disfrutaban grabar en directo con sus teléfonos o sus cámaras el degollamiento de los rehenes. Y de estos grupos terroristas salieron ramas como Hezbollah o como Boko Haram en Nigeria. Y yo no pararía de nombrar a estos grupos satánicos que se inmolan voluntariamente en nombre de su ideología torcida, satánica y terrorista. Eso también fue lo que hizo Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, fundador de la guerrilla colombiana, la FARC, de ideología marxista, comunista, pro-cubana. Y sé lo que digo, hermanos, porque yo he andado por los pueblos y los campos de Colombia predicando la palabra de Dios. Y Dios me ha librado varias veces de ser asesinado por la guerrilla o por los narcotraficantes que ven en el mensaje de la cruz un enemigo de sus actividades. ¿Por qué? Porque el evangelio puede convertir a un terrorista en un ministro del Señor, a un narcotraficante o a un sicario, como yo lo he visto, en un mensajero de la palabra de Dios. Al igual que junto al ELN, la FARC, la Autodefensa Unida de Colombia, reclutan niños y jóvenes y se los llevan a las montañas para convertirlos
en el dedo asesino que dispara contra su propio pueblo, contra sus propias fuerzas armadas de su país. Estos proselitistas del terror, de la muerte, buscan a nuestra juventud, a los estudiantes, como lo hizo Abimael Guzmán en Perú, un profesor de psicología de la Universidad de San Cristóbal en Ayacucho, Perú. Él formó el grupo terrorista sanguinario llamado Sendero Luminoso, Shining Path en inglés. Y muchos de sus miembros eran y fueron estudiantes universitarios que cayeron en el engaño de este hombre, instrumento del diablo, a quien lo apodaban Champú. ¿Y sabe por qué le decían Champú? Precisamente porque tenía la habilidad satánica de lavarles el cerebro a estos muchachos. Yo fui testigo del terror que vivieron en Perú. Dios me envió a predicar a Perú en esos días y me dijo, quiero que vayas a Perú porque voy a acabar con Sendero Luminoso porque tocaron a mi pueblo. Vive Dios, que es verdad. Personas me dijeron que no se atrevían a caminar por las aceras en donde había un auto estacionado porque tenían terror a los coches bomba, porque estaban traumatizados. El coche bomba era una de las modalidades de operación de este grupo diabólico. El pueblo estaba atormentado, paranoico, por causa de estos endemoniados asesinos, que ya ese grupo no existe. Todos los líderes están presos hasta la muerte. Ahora, ¿por qué quieren a nuestros niños? Pregúntate eso para sembrarles el veneno. Óigame, ese veneno terrorista, ya sea del comunismo, del socialismo, terrorismo o lo que sea, para asegurarse de que la semilla del mal germine en ellos y así mantener viva la ideología extrema izquierda. Pero, ¿quién está detrás de estos grupos genocidas? Satanás mismo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el terrorista universal. Él es el que siembra la muerte y la destrucción, porque esa es su naturaleza y su objetivo con la humanidad. Él vino a robar, a matar y a destruir. Satanás es quien promueve y propaga y financia todas esas actividades terroristas, comunistas, que pueden convertir a nuestros jóvenes y niños en embajadores del infierno. Esto es serio, hermanos. Háblele a sus hijos de Dios. Llene sus corazones con la palabra de Dios. Nadie los apartará de las manos de Dios. Dios me ha mostrado que viene una ola negra, hermanos, que va a entrar y va a arropar la juventud, va a arropar los niños para convertirlos en zombies, en personas sin sentido, sin corazón, sin sentimiento, porque Satanás quiere a tus hijos para convertirlos en esclavos del infierno, para convertirlos en tizones del Hades, del infierno, para encender con terror el mundo y que puedan ser unos criminales sin escrúpulos. Y Satanás quiere impedir que nuestros hijos en las manos de Dios, fundamentados en la palabra, puedan llegar a ser unos Davíes, Samueles, unos Moisés o Josué, que peleen y batallen por Dios, por su palabra, por los fundamentos de la gracia, por los fundamentos de la vida, por los fundamentos del temor y el respeto a Dios. Bendito sea el Señor. Nadie los podrá apartar de las manos de Dios. Esto es serio, hermanos. Háblele a sus hijos de Dios. Llene sus corazones con la palabra de Dios y nadie los apartará de las manos del Señor. Y que puedan llegar ellos a ser unos Davíes, Samueles, o Moisés, o Josué, en vez de ser unos Bin Laden, o unos Hitler, o unos Fidel Castro, o unos Ceausescu en manos de Satanás. Estos son los grupos que odian a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque denunciamos sus malas obras. Estos son los que promueven el antisemitismo y maldicen a Israel porque Satanás aborrece a Israel. Porque allí nació el que le pisó la cabeza en el Calvario y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Dios tiene dos ojos, para decirlo de una manera entendible. Con un ojo mira y cuida a Israel y con el otro ojo mira, cuida y guía a la iglesia de su Hijo Jesucristo.
Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que Satanás es la fuente del mal. En estas religiones satánicas islámicas, es considerado un ser espiritual malévolo que se opone a Dios y a la bondad y se le asocia con la tentación, con el engaño, el orgullo, el odio y la destrucción. Mire qué paradoja con este grupo. Satanás tiene una gran influencia en la humanidad, porque el día que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad quedó esclavizada por el diablo. Satanás influye en los seres humanos, los incita a pecar, a cometer toda clase de actos malvados. La violencia extrema y el terrorismo, al ser actos que causan gran sufrimiento, destrucción y se basan en el odio o ideologías radicales, son vistos por la palabra y por los creyentes como manifestaciones claras de la presencia de Satanás en el mundo. De él habló el Espíritu Santo por medio de Isaías cuando dijo en Isaías 14:17 que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y Juan 8:44, Jesucristo mismo dijo que Satanás ha sido homicida desde el principio. Él fue quien instigó a Caín para que matara a Abel. Él fue el que mató a los niños de Judea por medio de las manos criminales de Herodes. Y es el mismo Satanás quien trató de acabar con Israel, matando a los niños varones al nacer en Egipto por medio de Faraón. La materia prima del mal es el hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón. Jesús nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la diferencia de la iglesia de Jesucristo con el resto de las religiones e ideologías del mundo. Bendito sea el Señor para siempre. La violencia y el terrorismo representan una ruptura fundamental del orden divino, de la paz y el amor que estas religiones asocian con la voluntad de Dios. Ellos piensan que matar a los que su ideología llaman infieles es hacer la voluntad de Dios o de Alá para ellos, que no es el Dios de la Biblia, sino que Alá es un Dios cananeo. Todos sus actos no revelan la voluntad de un Dios que no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que revelan la naturaleza de Satanás, que es criminal, asesino, que es la serpiente antigua, que es el dragón, que arrastra las estrellas y arrastra al mundo y al que pueda arrastrar con él hasta el lago de fuego. Existen otras perspectivas para explicar la violencia y el terrorismo en el mundo que no necesariamente están fundamentadas en interpretaciones religiosas o espirituales como lo son los factores socioeconómicos. Es decir, por causa de la pobreza, de la desigualdad social, de la falta de oportunidades, porque el mundo se ha construido un embudo, lo mejor para los poderosos, y son pocos los que reciben oportunidades para salir adelante. Están los factores políticos, hermanos, la opresión, la falta de derechos, las ideologías extremistas, luchas por el poder, conflictos históricos que indudablemente marcan el destino de los pueblos, factores psicológicos, procesos de radicalización, trauma, trastornos de personalidad causados por los procesos violentos del día a día en todos los pueblos del mundo. Según estadísticas serias, hermanos, cada 5 minutos, óigame bien, 5 minutos, cada 5 minutos, unas 120 personas mueren violentamente en el mundo. Esos son unas 1.440 personas al día, unos 35.560 almas al mes y unas 14.720 personas que mueren al año. Y lo peor es que la mayoría de estas personas se van a la eternidad perdidos por causa de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación.
Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos la responsabilidad delante de Dios y esta pobre humanidad perdida de predicarles la verdad. El diablo y sus demonios, a quienes en realidad le temen, es a una iglesia viva que se mueve bajo la mano poderosa del Espíritu Santo, porque somos un tren de hierro indetenible que vamos sin freno. Nuestro freno será la puerta de la Nueva Jerusalén. A Jesucristo lo crucificaron, lo bajaron de la cruz, pero al tercer día resucitó y su poder salvador, sanador y libertador está obrando todavía en el mundo, salvando, libertando a los oprimidos por el diablo. Muchos cristianos darán cuenta a Dios en aquel día por los que se perdieron aún viviendo al lado de sus casas, o aún lo peor, dentro de sus propias casas, o en el trabajo, o en la universidad, o en el vecindario. Dios pagará según las obras que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Basta ya de la indiferencia. El tiempo se acaba, la mies es mucha, los obreros son pocos. Dios te llama hoy a tomar tu lugar al lado de Jesucristo, a pelear junto al ejército de Dios en esta tierra. Hay factores criminales, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del narcoterrorismo o el crimen organizado, la motivación principal de estas organizaciones, de estos cuerpos del infierno, es el lucro y el control. Pueblos enteros viven bajo el terror de ser masacrados por estos violentos y guardan silencio porque eso les asegura, entre comillas, tranquilidad, mientras las drogas malditas reinan en las calles, destruyendo nuestros pueblos, nuestros niños. Veo y se me desgaja el corazón a ver niñas, jovencitas, jovencitos, consumiendo drogas en las plazas y en países donde la marihuana y las drogas son legales, hermano. La juventud está perdiendo el futuro encadenada a un tabaco de marihuana, a un pinchazo para inyectarse LSD o cualquier basura de esta. No podemos acabar con el narcotráfico, es verdad, pero sí podemos ser instrumentos en la mano del Espíritu Santo para libertar a los cautivos de las drogas. Donde está el Espíritu del Señor, hermano, allí hay libertad. En resumen, Satanás es el promotor de la violencia y el terrorismo en el mundo. Él es la fuente del mal, Él es el perfecto ingenio del mal. Él odia al hombre porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por eso Él ha tratado de borrar la imagen de Dios en el hombre, transformando su apariencia con tatuajes en todo el cuerpo para tratar de borrar esa obra de Dios, o como personas que se han transformado terriblemente su apariencia, como la mujer vampiro o el hombre diablo. Hay uno que acabo de ver hace poco que se sometió a tantas operaciones, se mandó a mutilar la nariz, las orejas, todo para convertirse en apariencia a un alienígena. Y hoy está arrepentido, pero no hay vuelta atrás. Tiene que vivir con esa apariencia. Y aunque él se vuelva al Señor, seguirá siendo como él quiso hacerse por haber alterado el diseño original de Dios. Nadie puede devolverle la apariencia que un día Dios le dio. Y sé que otras disciplinas y organizaciones buscan las causas del terrorismo en factores sociales, políticos, económicos y sociológicos observables en el mundo humano de hoy. ¿Por qué? Porque ven las realidades a través de la lógica, a través de la interpretación de su intelecto, pero no lo ven a través de la Biblia. Detrás de cada obra del mal están las manos criminales de Satanás. Ahora, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia evangélica latinoamericana frente al terrorismo? Bueno, principalmente condenamos y rechazamos el terrorismo en cualquiera de sus formas, manifestaciones o presentaciones, y sobre todo el antisemitismo y los ataques armados e ideológicos
contra el pueblo judío, el pueblo de Israel. Nosotros amamos a Israel. La iglesia evangélica ama a Israel y lo reconocemos como el pueblo bendito y escogido por Dios. Dios un día levantó su mano derecha y como no había otro más grande que él, por quien jurar, juró por sí mismo que guardaría para siempre a la descendencia de Abraham, que es el padre de la nación de Israel. Yo sé que hay gente que van a rebotar contra esto. A mí no me importa. Yo prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Yo no predico para que me den like, para que me pongan una manito. Yo predico para que la gente oiga. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Estamos en los últimos días. Es tiempo de mirar el cielo. Es tiempo de correr a la presencia de Dios. El único refugio para los días terribles que vienen. Hay un contraste entre los principios de la iglesia evangélica y los fundamentos terroristas. Vamos a ver algunos puntos de este contraste entre la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, y los fundamentos terroristas. Primero, el valor de la vida humana. La ideología cristiana evangélica enfatiza claramente y la defiende el valor sagrado de la vida humana, creada a imagen de Dios. El terrorismo, al causar muerte y destrucción indiscriminada en atentados, incluso en inmolaciones en donde causan no solo la muerte propia de la persona que se inmola, sino que también con su acto terrorista causan la muerte de otras personas, y eso se considera bíblicamente una violación directa a este principio divino del derecho a la vida. Jesús es el autor de la vida, Satanás es el autor de la muerte. Otro contraste entre la iglesia evangélica y el terrorismo es la paz y la justicia. Las escrituras promueven la paz y la justicia. Jesucristo es el príncipe de la paz. La paz es un patrimonio divino que los hombres sin Cristo no han podido entender ni podrán alcanzar sin Dios. Los actos terroristas son vistos como una negación de estos valores fundamentales y una siembra de violencia y odio. Ellos quieren tener su paz propia, promoviendo y haciendo la guerra al mundo. El amor al prójimo. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo es central, es fundamental, es vertebral en la fe cristiana evangélica. El terrorismo, motivado por el odio y la intolerancia extremista, contradice este principio esencial. La autoridad y el orden. Si bien existen una diversidad de opiniones sobre el rol del Estado, el rol de los gobiernos, generalmente la iglesia de Jesucristo reconocen la necesidad de la autoridad y el orden para el funcionamiento de la sociedad. No promovemos ni creemos que debe haber anarquía. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades de la tierra porque todas ellas fueron creadas por Dios. Obviamente, siempre que la autoridad no vaya en contra de nuestro compromiso innegociable con Dios. Porque si prohíben los gobiernos lo que la palabra me manda hacer, entonces créalo. Y si tenemos que morir o ir a la cárcel, iremos. Pero la Biblia dice que el que es de Dios, oye a Dios y sigue a Dios, y que los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. El terrorismo, en cambio, al desafiar este orden, es visto como perjudicial para la convivencia entre los hombres. Hay unas manifestaciones y acciones que se manifiestan en estas dos realidades. Diversas alianzas y federaciones evangélicas latinoamericanas han emitido comunicados condenando actos terroristas específicos, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Por ejemplo, la Alianza Evangélica Latinoamericana, AEL en sus siglas, se pronunció, al igual que otras, y al igual que lo he hecho yo, y lo han hecho los que conocen esto que está sucediendo,
se pronunciaron contra el ataque terrorista a Israel en 2023 e incluso muchos presidentes guardaron silencio ante este acto terrorista islámico. Sobre todo presidentes comunistas y socialistas como de Cuba, Nicaragua, Brasil, Venezuela, entre otros. No dicen nada porque no reconocen a Israel como el pueblo escogido de Dios. Si alguien en este mundo debe amar a Israel, es la iglesia evangélica, porque la Biblia dice en Juan 4:22 que la salvación vino de los judíos. Jesucristo nació en Israel. Él es el arquitecto de la gracia. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos, como iglesia de Cristo, la iglesia evangélica y los cristianos individualmente, que están claros en su responsabilidad ante Dios, debemos clamar por la paz, la seguridad, que cese la violencia, el terrorismo, que Dios liberte a estos pueblos de esa maligna realidad terrorista. Muchas organizaciones evangélicas trabajan con comunidades afectadas por la violencia y el conflicto, ofreciendo apoyo espiritual, emocional, material, de sustento, lo que indirectamente contribuye a mitigar las causas y consecuencias del terrorismo. Cada cristiano tiene que saber a dónde va a parar sus diezmos y en qué se está invirtiendo su dinero. Hay millones muriendo de hambre en el mundo, mientras que líderes están viviendo la Dolce Vita con el dinero del pueblo. Millones muriendo de hambre cuando hay organizaciones, concilios e iglesias con millones de dólares o pesos o la moneda que manejen en cada nación en las bóvedas de los bancos, engordando mientras el pueblo se muere de hambre, mientras el mundo está arrastrado por el diablo. La iglesia está allí. Estamos aquí para hacer luz del mundo. Bendito el Señor, bendita sea la gloria del Señor. El concilio tanto de Jerusalén como de Antioquía, no solamente le daban cartas a los apóstoles para salir a llevar el evangelio a otros pueblos, sino que lo sustentaban, lo sostenían económicamente. Hay organizaciones que envían a alguien a una misión y que se los lleve el diablo. Se olvidan de ellos porque no le importa el misionero sino la misión. No le importa el obrero sino la obra. Bendito sea el Señor. Mi corazón ante la ciencia médica está muriendo por causa de 5 infartos agudos al miocardio. Los 5 fueron fulminantes en estos últimos años. Pero esos infartos me sorprendieron, predicando la palabra de Dios y predicándola sin tapujos, sin negociar ni mi conciencia ni la palabra de Dios. Y seguiré anunciando estas cosas hasta que mi corazón se detenga y mis pulmones dejen de funcionar. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Esa es la diferencia de un cristiano nominal, puesto por el dedo del hombre, por la organización, y uno que ha sido llamado por Dios. Hay 2 tipos de ministros: el que es asalariado y por causa del salario y de la gente que lo sustenta guarda silencio o pone la mirada a un lado para que no se le vaya la gallina de los huevos de oro o la vaca que da leche. Y el llamado, porque el que es llamado sabe que el que lo llamó lo sustenta. Bendito sea el Señor. Estos mensajes son pocas las personas que los quieren oír. Estos mensajes no tienen entrada en los altares, porque son mensajes que tambalean la mentira y tiene que irse, porque cuando llega la verdad se va la mentira. Cuando resplandece la luz, las tinieblas tienen que irse. La iglesia de Jesucristo, querido hermano, es la promotora de los valores de paz y de reconciliación. Hemos recibido, como dijo Pablo, el ministerio de la reconciliación. Hoy hay mucho pleito, hoy hay mucha contienda, concilios contra concilios, compitiéndose unos con otros, pastores enfadados con otros, ministros que se compiten, ministros que ven el crecimiento de otro ministerio como una amenaza para su propia organización. Y la Biblia dice que no podemos hacer nada por contienda ni por competencia, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios y no para el ojo del hombre.
A través de la enseñanza de la palabra y sus programas ceñidos al deseo de Dios, las iglesias buscan inyectar, inculcar valores de amor, de perdón, de respeto mutuo y sobre todo la convivencia pacífica en los pueblos, que son antagónicos abismalmente a la ideología terrorista. Bendito sea el Señor. La iglesia evangélica colabora con otras instituciones. ¿Por qué? Porque en algunos contextos las iglesias evangélicas pueden colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en iniciativas para la prevención de la violencia, del terrorismo y la promoción de la paz. Aunque estamos claros de que la paz del hombre solo viene cuando acepte y viva para Jesucristo como su Salvador, porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de la paz. Sin Dios no hay paz. Hay unas consideraciones específicas sobre países socialistas. Yo he pasado años, como les dije, viajando 3 continentes, llevando el mensaje, la palabra, y he visto esta realidad que nadie me la ha contado. Bendito sea el Señor. En el contexto de países socialistas en nuestra América Latina, la postura de la iglesia evangélica contra el terrorismo puede estar matizada por las dinámicas políticas y sociales específicas de cada nación. Históricamente, algunas iglesias evangélicas han experimentado persecución y restricciones en regímenes socialistas, lo que podría influir en su forma de abordar temas sensibles como el terrorismo y la violencia estatal. Hombres, bendito sea el Señor, que tuvieron que enfrentar estas corrientes ideológicas contrarias a Dios y contrarias a la palabra, tuvieron que enfrentarse a las torturas, a las amenazas, a las persecuciones, a las cárceles, a las torturas, como en el caso de Richard Wurmbrand en Rumanía, como el caso de muchos hombres y mujeres que han tenido que pasar años en las cárceles, olvidados por causa del Señor. Históricamente estas iglesias y estos cristianos verdaderos han sido perseguidos. Pero hay algo que es innegable. Los gobiernos pasan, los césares mueren, los faraones mueren, pero la iglesia de Cristo seguirá para siempre, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En muchas de estas naciones socialistas y comunistas, terroristas, destruyen los templos, destruyen los edificios, sea de paja, sea de barro, sea de bloc, de cemento, no sé, destruirán las estructuras, pero no han podido destruir la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo somos nosotros, cada cristiano que vive para el Señor, que tiene la esperanza de Israel en sus corazones, que vive expectante por lo que Dios va a hacer en nuestros pueblos. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nosotros somos los que tenemos que traer a Cristo, tener la responsabilidad de clavar la bandera del Evangelio de Jesucristo en los pueblos. La iglesia evangélica latinoamericana, basada en sus principios teológicos fundamentales, condenamos el terrorismo como una grave violación de la dignidad humana, la paz y la justicia. A través de las predicaciones, de declaraciones, de la oración, de la labor social y la promoción de valores, busca ser una voz contra la violencia y un agente de paz en la región. La Biblia dice que oremos por las ciudades donde vayamos, porque según ese pueblo prospere, nosotros prosperaremos juntamente con ellos. No podemos recibir bendición si maldecimos el pueblo, si hablamos mal de los gobiernos, hablamos mal de la gente. Nuestro trabajo aquí no es maldecir, sino bendecir, y lo que el hombre siembra recoge. La manera específica en que esta postura se manifiesta puede variar según el contexto político y social de cada país. La influencia de grupos terroristas en países socialistas de Latinoamérica, que me preocupa, es un tema complejo y objeto de debate en la gente que tienen conciencia despierta en cuanto a la palabra de Dios y
la realidad de los últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso no podemos negar la presencia y la actividad de estos grupos terroristas. Hezbollah, que es un grupo chiita libanés, ha sido señalado por tener una presencia activa en América Latina, particularmente en la triple frontera, lo que es Argentina, Brasil, Paraguay y en Venezuela. Se alega que sus actividades se centran en la recaudación de fondos a través del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del lavado de dinero y otras actividades ilícitas para financiar sus operaciones a nivel global. Han habido menciones de posibles contactos o colaboraciones incipientes entre organizaciones terroristas internacionales como Al-Qaeda o el Estado Islámico con grupos criminales latinoamericanos, aunque la evidencia de esa presencia operativa significativa es limitada. Estos contactos podrían tener como principal objetivo el financiamiento, la logística y el tránsito de individuos. Venezuela, este país, mi país, ha sido el foco de mayor atención debido a la fuerte relación de su gobierno con Irán, un país de ideología extrema, terrorista, que es un importante patrocinador de ese grupo diabólico terrorista Hezbollah. El gobierno de Venezuela ha ofrecido estancia y establecimiento que ha facilitado las actividades de Hezbollah, incluyendo la operación de centros culturales con la finalidad de reclutar y de coordinación de sus operaciones. Por eso es urgente la formación de los hijos en el hogar sobre los fundamentos morales cristianos y sobre todo el respeto a la vida y el amor y el respeto al prójimo, que son los antídotos contra ese veneno ideológico. También se ha señalado la cooperación entre Irán y Venezuela en áreas como la fabricación de drones. Hay una aleación entre estas dos fuerzas del mal. ¿Y qué de Cuba y Nicaragua? Estos países aliados de naciones como Rusia e Irán también han sido mencionados como posibles lugares donde la influencia de actores no estatales vinculados a estos países pueden manifestarse. Estamos en unos tiempos de mucha urgencia de buscar a Dios de todo corazón. Aunque la idea de una fuerte influencia operativa de estos grupos terroristas internacionales en países socialistas de Latinoamérica no está plenamente comprobada porque ellos trabajan a la sombra y al amparo alcahuete de líderes comprometidos con este sistema ideológico comunista, socialista, diabólico. Entonces existen preocupaciones significativas sobre la presencia y las actividades de grupos en nuestros países como Hezbollah, particularmente, como les dije, en Venezuela, debido a sus lazos con Irán. La región puede ser utilizada para la financiación y la logística de estas organizaciones diabólicas. Es fundamental un análisis continuo y riguroso. Es fundamental un análisis continuo y riguroso, considerando las particularidades de cada país y la solidez de la información disponible. Estas son cosas que no se hablan. Los medios de comunicación están amordazados porque muchos gobiernos no quieren que estas cosas se hablen porque hay un compromiso con estos grupos de izquierda y estos grupos también terroristas islámicos. El problema del terrorismo en América Latina es un problema que ha ido avanzando por décadas. Así que, hermanos queridos, la palabra de Dios es clara. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, portamos la verdad y la verdad quebranta la mentira. Somos los portadores de la luz y la luz quebranta las tinieblas.
Las tinieblas no prevalecerán delante de la iglesia de Jesucristo. Somos los que tenemos la autoridad para hablar, porque la palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la palabra. Cercana de tu boca está la palabra de fe. La palabra de fe activa tu visión para ver la juventud ahora sirviendo a Dios, para ver nuestros pueblos libres de esta basura, de las drogas, del terrorismo, de la izquierda, de la ideología marxista, del manifiesto comunista de Marx. Alabado sea el Señor, bendita sea la gloria de Dios. Izquierdistas, comunistas, enemigos del Señor, ateos en cuanto a su naturaleza, como muchos, entre ellos uno que es muy nombrado y citado por los socialistas, los comunistas y los que tienen ideologías izquierdistas, como Friedrich Nietzsche, que dijo: Dios está muerto, vive el hombre que lo mató. ¿Y sabes cómo murió Friedrich Nietzsche? Murió en un manicomio, loco y comiéndose su propio excremento, porque eso es la paga del pecado. El diablo paga mal. Bendito sea el Señor. Ninguno de los que se han levantado contra la iglesia de Cristo ha prevalecido. Pueden haber tenido influencia y en cuanto al golpear y la persecución, pero ellos pasan. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo, porque Cristo está en la iglesia y Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Yo sé que el tema de hoy ha sido más disertaciones de problemáticas geopolíticas y sociales más que bíblicas, pero es que todo no es Biblia. Hay un mundo allá afuera pragmático que nos pregunta de cosas que tenemos que saber responder. Bendito sea el Señor. Así que Dios te bendiga, cuídate, porque el Señor vino para que tengamos vida y vida abundante. Pero el diablo quiere quitarnos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Viva Cristo. Cristo viene. Dios te bendiga. Shalom.